Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Si ven acá en el medio de la pantalla, justo el centro abajo, tienen el icono de diálogo de chat. Si quieren, supongo que ya les contaron, pero se pueden comunicar por acá. Mi nombre es Diego Berger, yo voy a dar el taller. Yo soy licenciado en Artes Visuales con orientación en pintura. Doy clases en la facultad. Hace varios años doy una materia que es análisis de obra y es un taller de reflexión artística para distintas carreras de diseño. Estoy viendo que algunos están saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me gustaría que si quieren pueden escribir su nombre en el chat, así voy viendo quiénes están, y si quieren escribir qué es lo que hacen, si están estudiando algo similar a lo que vamos a ver, o si trabajan de algo similar, o si les interesa por alguna otra razón, también está buenísimo. Mientras les voy contando un poco qué es lo que vamos a ver. La idea es hacer un taller, ¿sí? O sea que vamos a intentar que sea lo más participativo posible, eh, como que no sea solamente algo para escuchar, sino que puedan tratar de participar y que puedan aportar lo que piensan sobre lo que vamos a ir viendo. Ahí estoy viendo algunas respuestas. Era Gonzalo. Estoy midiendo la velocidad de respuesta. Esto ahora vamos a ir arrancando un poco más rápido, no se asusten. Bien. Buenísimo. Son 35 participantes, son 2, 36, son bastantes. ¿Se escucha bien primero? Me dijeron que sí, así que si alguien está un problema de audio, que suban el volumen. Bien. Vanessa, Tamara, ok. A lo mejor hay algún estudiante mío acá, puede ser. Bien, bárbaro. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una forma muy resumida, va a ser como una introducción, porque es un tema bastante amplio y bastante complejo. Básicamente, vamos a intentar hacer análisis de obras de arte que tienen que ver con mirar imágenes. ¿Sí? Ustedes pueden pensar, bueno, si estamos hablando de arte, a lo mejor vamos a hablar de música, eh, alguna arte que tenga que ver con el tiempo, como el teatro o el cine, donde se van a ampliar las posibilidades de interpretación y vamos a hablar de otro tipo de cuestiones. Mira, hay alguien que hace murales. Lo que vamos a ver hoy específicamente, como yo más o menos preparé para que vean hoy, es un poco una introducción a la metodología de análisis, a una metodología de análisis, pero hay varias. Quiero como situarlos un poco como en el contexto de lo que vamos a ver, que es, de vuelta, es un tema súper amplio y súper interesante y rico y cambiante. Cambiante porque va cambiando a lo largo del tiempo y en distintos lugares donde se va produciendo. Estamos hablando específicamente de arte, aunque lo mismo, la misma técnica o metodología se puede usar para análisis de otro tipo de expresiones que tienen que ver con imagen, como publicidad o cualquier tipo de imagen que ustedes puedan subdividir en unidades que se puedan analizar y contrarrestar como para poder sacar algún tipo de conclusión, que es lo que vamos a ver hoy. Básicamente lo que vamos a hacer es ver un método, explicarlo, fundamentarlo, ver algunos ejemplos, y después vamos a ver algunos ejemplos de obras de arte en distintos periodos de historia, desde pintura como más clásica, digamos, más tradicional, con personajes y con iluminación y una situación como más tradicional. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos de vanguardias
donde ese tipo de expresión, ese tipo de análisis de la realidad a través de la imagen se fue modificando y se fue trabajando hacia distintos objetivos. Y vamos a intentar ver algunas obras un poco más contemporáneas a lo largo del tiempo y de, como decían en el apartado del taller, que tengan distintos tipos de lenguajes, que no sean solamente pictóricas, sino que algunas trabajen con el tiempo, algunas trabajen con el volumen, ¿sí? Para tratar de aplicar este sistema de análisis a distintos tipos de obras. ¿Para qué va a pasar? Y algunas obras van a ver que no vamos a ver todos los elementos posibles, porque son muchos. Yo lo que hice fue elegir los más simples, como para poder verlo en el tiempo que tenemos acá, ¿sí? Poder verlo y tratar de aplicarlo. Entonces, básicamente la metodología va a ser esto. Vamos a ver imágenes, y yo voy a ir haciendo preguntas, y la idea es que vayan escribiendo lo que les parezca, o lo que puedan, se les ocurra que están primero viendo. Vamos a hacer una parte que va a ser solamente visual, o sea, solamente observación, y después una parte de reflexión sobre lo que miramos. Así que no tienen que tener un conocimiento previo, así que todos pueden participar para hacer todas preguntas muy amplias y muy abiertas sobre qué es lo que estamos mirando. Y finalmente eso va a ser toda la estructura. Yo ahora voy a compartir pantalla, vamos a empezar, y ahí voy cerrando el video, pero antes me gustaría como que hagan un pequeño ejercicio que pueden hacer todos en su casa. Se está grabando, sí, para Jorge. Me gustaría que hagan esto. Yo no sé dónde está cada uno ahora, desde dónde me están mirando, pero me gustaría que hagan esto. En el lugar donde estén, miren para la izquierda, miren para la derecha, miren para todos lados donde están. Me gustaría que busquen todas las cosas que tengan algún tipo de color marrón, ¿sí? Supongamos que tengan alguna especie de rojo oscuro, vale como marrón también. Y a medida que vayan viendo cosas marrones, vayan contando, ¿sí? Bueno, yo veo uno, dos, tres. Vayan contando y traten de memorizar la mayor cantidad de cosas marrones que puedan ver ahora. Así que háganlo ahora, ¿sí? Va a ser algo rápido, ¿sí? Son 3 segundos. ¿Están haciendo? 3 segundos, listo. Ahora, cierren los ojos. Esto lo pueden hacer porque nadie los mira, a menos que estén en una oficina. Le voy a hacer un segundo. Cierran los ojos, ¿sí? Y ahora, díganme, traten de acordarse, ¿cuántas cosas azules vieron? ¿Verdes? No, ¿no? ¿Algunas se acuerdan de pasada? Con este juego que estamos haciendo, obviamente no se van a acordar muchas, porque ¿qué pasó? Cuando uno está mirando algo, está buscando algo, y tiene un objetivo claro en la cabeza de lo que están tratando de encontrar, todo lo demás queda fuera de foco, no prestamos atención. Y el tema de la atención va a ser muy importante hoy, porque es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a tratar de dirigir hoy es a un lenguaje que es visual, que tiene ciertas características y que se diferencia del lenguaje verbal, porque principalmente está todo junto, en un mismo plano, toda la información. Si yo digo una oración, por ejemplo, yo tengo un principio, un desarrollo y un final, y yo lo puedo segmentar, por ejemplo, en palabras, de una manera sencilla. Si yo estoy viendo una imagen, este video que están viendo ahora ustedes, tiene un montón de elementos al mismo tiempo, no hay una guía sobre qué hay que mirar primero, qué hay que mirar después, y cómo se va comparando esas distintas unidades que uno puede llegar a encontrar, o no, a lo mejor es solamente como una especie de cuestión emotiva o afectiva que uno tiene con la imagen, y no hay ningún tipo de reflexión, que también puede ser algo que uno piense sobre las imágenes, pero también hay toda una idea sobre las imágenes de que se pueden interpretar o que se pueden leer de alguna manera, y que también se construyen de esa manera, con algún tipo de sentido, con el orden y la forma en que se colocan los elementos en el plano, ¿sí? Digamos, el tamaño, el color, la forma de los elementos, cómo se combinan. Hay toda una idea que eso se hace con sentido.
bueno, nosotros lo que vamos a ver es una forma de leer eso y tratar de analizar ese sentido desde nuestro punto de vista, ¿sí? Ya es año 2021, estamos en Latinoamérica, o sea que desde este punto de vista vamos a analizar otras culturas, vamos a analizar otros tiempos, o sea que vamos a ver otras cosas que a lo mejor el artista original de la época no quiso decir, pero eso no invalida nuestro análisis porque nosotros lo hacemos desde nuestro punto de vista. Y eso es lo interesante, porque cada persona que haga el análisis puede entender algo diferente, que es una de las características que tiene el arte, que es el tema de el mensaje es ambiguo, ¿no? No es uno solo. Bueno, vamos a empezar con las imágenes. Voy a cortar el video solamente por una cuestión de, para que vaya un poco más rápido, no se llegue a cortar ni tengamos ningún problema. Entonces, como venía diciendo, lo que nosotros vamos a ver son imágenes, ¿sí? Yo no tengo otra forma de presentar una obra por video, así que siempre va a ser una imagen, siempre van a ser píxeles sobre el monitor. Esa es la condición que tenemos, esos son los límites que tenemos. Ahora, cuando hablamos de imágenes, ¿sí? Las obras de arte están dentro de las imágenes, pero también tenemos un montón de otros tipos de imágenes, como decíamos al principio. Por ejemplo, uno podría pensar en dibujos infantiles, ¿sí? Son imágenes. Todo el mundo los vio, son fáciles de reconocer, los entendemos, podría funcionar dentro del mundo de las imágenes. Ahora, dentro de las imágenes también tenemos películas, ¿sí? Ciudadano Kane, de Wells, entre miles. Escenas de televisión, ¿sí? Radiografías, imágenes de microscopio, imágenes de telescopios. Sí, podemos ver algo de muy cerca, podemos ver algo de muy lejos. También imágenes son imágenes que están construidas por el hombre. Esta es una imagen paleolítica de hace muchos miles de años. Es una pintura en una cueva que tiene unas ciertas características, pero que sigue estando dentro del mundo de la imagen, ¿sí? Pintura en una pared más contemporánea, un graffiti, que también lo leemos como imagen. Un plano, ¿sí? Ya es una imagen que tiene un cierto rigor, porque tiene una convención, porque hay una persona que tiene que interpretar esa imagen, o sea, que tiene un código y tiene unas ciertas reglas para poder hacerlo, para que otra persona pueda leer eso y poder entender lo que están tratando de decir y construir algo a partir de eso. Ya es una imagen más como, es un proceso de algo, es una imagen más como un proyecto. Otro tipo de imagen de instrucciones de seguridad del avión, y toda la disposición de los distintos gráficos dentro del mismo afiche. Afiches, justamente para la vía pública, que también tienen toda una serie de combinaciones de fotografía, de tipografía, de color, que estamos acostumbrados a ver en la vía pública y tienen una función determinada. Marcas y logotipos, así que también estamos muy acostumbrados a ver, que tienen características específicas también. Y obras de arte, ¿sí? Todos tenemos, entre otras, ¿no? Porque hay muchísimo más, pero yo quería darles como este panorama amplio, como para que veamos al principio a qué nos enfrentamos. O sea, tenemos una riqueza enorme sobre las posibilidades de análisis que vamos a ver hoy. Este es un ejemplo de pintura como tradicional, es una pintura impresionista, da la casualidad en el momento, pero como un ejemplo de pintura tradicional. Hay distintas como formas de pensar sobre la imagen que se pueden repetir y a lo mejor ustedes la pensaron. Una dice que
¿qué se puede decir del mensaje de una imagen si está todo ahí para ver? ¿Eso qué quiere decir? Como, si yo estoy viendo la imagen y una foto de, no sé, Messi jugando a la pelota, ¿qué otra cosa hay más allá de lo que yo puedo ver? Hay una cierta como naturalidad o obviedad en lo que yo estoy mirando, entonces se puede dificultar esta idea de traspasar eso. Hay como una idea de está dado el mensaje, porque yo lo puedo entender solamente mirando. Entonces es como que la reflexión o el análisis no tendrían sentido. Hoy lo que vamos a ver es cómo podemos traspasar eso y podemos tratar de practicar ese análisis, bueno, para ver si eso es así o no. Después, el autor quiso decir todo eso. Eso también es bastante común cuando uno empieza a hablar de una obra, o pensar una obra, o razonar sobre la obra. Hay muchísima información que a lo mejor uno puede dudar si las intenciones del autor eran esas o no. Y acá un poco lo que decíamos antes, que se justifica en el sentido que nosotros lo analizamos desde nuestro punto de vista. Y una obra de cualquier tipo, una vez que ya dejó el taller o el estudio del artista, es como que se independiza. Y el mensaje o posible comunicación que tiene esa obra ya no depende del autor, sino que depende de la obra misma. Más que nada, cuando ya pasó un tiempo determinado de producción de la obra y ya no se puede comprobar con el autor si se quiso o no se quiso decir esto o lo otro, a menos que haya un texto que lo corrobore, pero con lo mismo que las imágenes, los textos también se interpretan, y si piensan, por ejemplo, en la interpretación psicoanalítica, hay muchas interpretaciones sobre el mismo texto o sobre las mismas frases que se dicen. Si pensamos en cómo se dicen las frases, por ejemplo, podemos interpretar una cosa o lo opuesto, ¿sí? Con la misma frase. En imágenes es muy similar. Entonces lo que vamos a tratar de ver nosotros es una metodología que ahora les voy a comentar, como para poder hacer un análisis lo más objetivo posible. Y tenemos todo un criterio también que el arte tiene que ver con los sentimientos y con lo afectivo, y que la razón no tiene nada que hacer ahí. Pero si lo piensan como un lenguaje igual que otro, si se puede analizar el lenguaje verbal, también se puede analizar el lenguaje visual. Y esto no quiere decir que uno no pueda verlo como de manera emotiva y afectiva, sino que se puede agregar una forma más de conocimiento que se agrega a esa forma afectiva también. O sea, una cosa no quita la otra. Ahora, ¿para qué analizamos una imagen? ¿Para qué les parece que se puede plantear? Porque a lo mejor hay distintos objetivos. Si yo estoy viendo una radiografía, la estoy analizando para ver si encuentro un hueso roto. Por ejemplo, si estoy mirando una foto del Hubble, estoy buscando, no sé, una estrella, o estoy buscando un cometa, o estoy buscando algo específico. Ahora, ¿para qué analizamos obras de arte? A lo mejor cada uno puede tener una respuesta propia. A mí me gusta la respuesta que es para aprender, o para entender, o para a lo mejor poder comunicarse con el autor de la obra. Hay obras que parecerían autónomas en el sentido de que el público no tiene nada que hacer ahí, solamente mirar. Y hay otras obras donde el público tiene mayor presencia o mayor posibilidades de acción, como vamos a ver ahora, algunos ejemplos, que a mí siempre me gustaba pensar, como en el ejemplo de Rayuela de Cortázar, por ejemplo, que voy a hablar del lector cómplice, que es este lector activo que no solamente lee como de principio a fin la primera opción de la novela, es una novela que viene con distintas maneras de leerse, del 63, y bueno, y plantea que el lector también es un poco autor porque vuelve a rediseñar la forma de lectura de la novela y encuentra distintos sentidos a lo que antes tenía uno solo, o por lo menos una sola forma de leerse. Entonces se multiplica la posibilidad de sentido, porque ya cualquier novela uno puede encontrar muchos sentidos, por más que se lea de manera tradicional o ortodoxa. Lo mismo pasa con la imagen, ¿sí? Yo puedo encontrar mucho más sentidos si planteo distintas maneras de leer. Una opción puede ser para descifrar los significados que implica esta aparente naturalidad
de los mensajes visuales. O sea, ¿por qué aparente naturalidad? Porque decíamos antes que las imágenes no se construyen de casualidad o espontáneamente, sino que hay una reflexión sobre los distintos elementos que componen la imagen y se decide, según las intenciones del autor, depende de lo que quiera, hacia dónde apunte, o qué quiera investigar, o qué es lo que quiera aprender, quizás, o romper. Hay distintas opciones sobre las intenciones del autor, pero depende de qué intenciones tenga, va a ir para un lado o para el otro en la toma de decisiones. O sea que no es casual. A menos que la casualidad sea parte de esa intención, que también puede ser. También, analizar un mensaje consiste en comprender las significaciones que ese mensaje, en la circunstancia que se produjo, provoca ahora, en este momento. Entonces, acá es un poco lo que hablamos antes del contexto, también de las expectativas. O sea, ¿qué significa contexto de expectativas? Es en el lugar, el momento y ideología, cultura de la persona que lo hizo. Eso va a generar como una especie de mundo de significaciones. Las personas que producen un mensaje para otras personas que viven en su mismo mundo comparten códigos, ¿sí? Si van a un partido de fútbol y meten un gol en contra, todo el mundo entiende que es un gol en contra, a menos que no conozca las reglas del partido, ¿sí? Entonces, si uno sabe las reglas, puede esperar un resultado. Es un universo de expectativas. Yo conozco el código y espero que pase determinada cantidad de cosas. Entonces puedo sorprenderme o no. Lo que me ofrecen puede reafirmar mis expectativas o desafiar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar un método que se usa para análisis del lenguaje verbal, que es el método de permutación, que es para buscar la naturaleza de las distintas partes del mensaje visual. O sea, cómo encontramos estas unidades. Como no tenemos palabras en las imágenes, como para poder empezar a analizarlas y empezar a pensar sobre ellas, hay un método que es interesante, que básicamente tiene dos partes, una es por oposición y por segmentación, que tiene que ver con la forma que aprendemos a hablar. ¿Sí? Por oposición yo puedo poner un elemento a otro, y por segmentación yo puedo ir separando en distintas partes más chiquitas algo más complicado. Y ahora les voy a, antes que se asusten, hasta ahí llegamos con la teoría, ahora vamos a explicarla. Y vamos a ver, ¿cómo aplicamos esto? ¿Sí? La permutación, el tema de la segmentación. ¿Esto qué es? Les pregunto. Es obvio. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué dirían que es? ¿Qué elegirían? De todas las posibilidades que hay para decir de esto, ¿qué elegirían para decir? Ahí estoy viendo en el chat si alguien quiere decir punto rojo, piden punto rojo, círculo rojo, ¿algo más? ¿Algo que no sea obvio sobre un punto rojo? La nariz de un payaso, muy bien. No sé quién dijo eso, pero muy bien. Puede ser una bandera, perfecto. Pelota, muy bien. Botón, buenísimo. El sol de manera, muy bien. Una taza, linda taza de té, está bueno. Sí, uno puede reconocer gota de sangre en Marte, buenísimo. Yo puedo reconocer muchas cosas en una figura, ¿sí? Pero antes de empezar a hablar de lo que serían elementos icónicos, o sea, que podemos reconocer en lo que estamos mirando, yo tengo elementos plásticos, ¿sí? O elementos gráficos, hay distintas formas de nombrarlo. Pero básicamente nosotros tenemos que esto, sí, es un círculo rojo, pero además está centrado, que está en el medio de la pantalla, tiene un fondo gris, que depende del tipo de monitor que tengan, va a ser de un tono o de otro. Es rectangular, de vuelta, depende del tipo de monitor, pero la mayoría son rectangulares. Es apaisado, o sea que no lo están viendo como un celular que está vertical. Tiene un diámetro, no lo medí, pero sumamos que es X, y tiene una textura, en este caso es plana. ¿Sí? O sea que uno podría decir más cosas sobre esto que es súper simple, no tiene más complejidad que lo que estamos viendo. Pero vieron que
sin hacer asociaciones de forma y de color, como la nariz de payaso, la gota de sangre, o todos los ejemplos que dijeron que están buenísimos, yo puedo decir más cosas con respecto a visualmente qué es lo que estoy viendo. Ahora, con respecto a la permutación, ¿sí? Porque hasta ahora estamos viendo qué es. Podemos preguntarnos, que esto nos va a requerir capaz un poquito más de imaginación, qué cosa no es. Esto a lo mejor, bueno, los agarro un poco con la guardia baja, porque puede ser infinitas cosas que no son. Por ejemplo, esto no es una botella, y así puedo nombrar, puedo agarrar el diccionario y poner todas las cosas del diccionario, que es algo que no es. Pero, ¿qué pasa si empezamos a pensar cosas muy básicas con respecto a lo que no es? Por ejemplo, esto no es dos círculos, es uno solo. ¿Es una cosa obvia? Sí, pero vamos a ver ahora cómo lo podemos usar. Si es rojo, no es verde, ni amarillo, ni azul, ni tiene cualquier otra tonalidad que no sea esa tonalidad en específico. Esto no tiene mucha importancia, pero si piensan, no sé, en una marca, por ejemplo, el rojo de Coca-Cola, es importante, ¿sí? El rojo es específico. La figura es un círculo, por lo tanto no es un cuadrado, ni un triángulo, ni un rectángulo, ni un paralelepípedo, ni ningún tipo de figura que no sea un círculo. Tiene un tamaño determinado, o sea que no es de cualquier otro tipo de tamaño. Y podríamos agregar más, por ejemplo, el círculo que está en el medio no está en cualquier otra posición que no sea en el medio, no tiene otra textura que no sea esa, etc. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la permutación? Para distinguir una unidad y reemplazarla por otra. Entonces acá tenemos todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Si es un círculo, no son muchos o otra cantidad. Si es rojo, no es verde. Si es un cuadrado, si es un círculo, no es un cuadrado, etc. Ahora, vamos a meternos ya en tema. ¿Cuáles son los elementos de la imagen? O sea, si pensamos desde algún lado lo más general posible para empezar a verlo un poco más específico, todas las imágenes, por, digamos, todas las que vimos, todos los ejemplos de imágenes que vimos al principio, tienen estos dos elementos. Tienen una sustancia física, tienen algo, un soporte, incluso estaba pensando que si un holograma tiene un soporte, que es, supongo que la luz, que tiene que ver con esto, lo que dice el gráfico en mecánica de los sentidos, que tiene que ver con algo de cómo lo percibimos, ¿sí? Los elementos que nosotros podemos analizar por los sentidos. Y después tenemos otros que tienen que ver con este universo de expectativas y contextos que hablamos antes, que tienen que ver con el contenido. El contenido es conceptual, puede ir variando en un rango determinado, de más a menos conceptual, digamos. Tiene que ver con la temática, tiene que ver con lo que son aspectos sociales o culturales, por ejemplo, cómo están vestidos los personajes, si es que hay personajes, en qué actitud están, qué es lo que yo reconozco que están haciendo, a qué universo simbólico, cultural me hace algún tipo de referencia a lo que estoy mirando, o sea, a qué me hace acordar, si me hace acordar a algo y lo transforma de alguna manera, o lo confirma, ¿sí? Y dentro de estos elementos que tienen que ver con lo visual, estos elementos más tangibles, vamos a encontrar los elementos plásticos, que acá pueden ver que hay 4, nada más hay muchos más, pero como esto es un taller y yo quería que lo puedan aplicar, pensaba como hacerlo lo más sencillo posible, entonces elegí los más característicos, solamente 4. Vamos a ir agregando más, pero solamente a manera de ejemplo para ver algún tipo de hora, ahora ya a continuación. Uno de los elementos, estos no están en orden porque de vuelta podrían tener cualquier tipo de orden, dependiendo también de la obra, porque en el lenguaje visual no hay una secuencia, todo al mismo tiempo, así que ustedes pueden elegir si empezar por uno o empezar por otro. Ahora vamos a ver que a lo mejor depende de la hora, conviene más uno que otro, pero bueno, no nos adelantemos. Tenemos ejemplos de formas, decimos, bueno, esto solamente es un resumen gráfico lo más sencillo posible. Cada uno de estos, podríamos dar un taller fácilmente de cada uno de estos elementos plásticos. Pero supongamos que, para hacer un resumen sencillo, forma tiene que ver con formas orgánicas, formas geométricas, con formas abiertas
o formas cerradas. Dentro de las formas geométricas son distintas formas que conocemos, y las formas también pueden ser composiciones dentro de combinaciones de esas formas geométricas. Si yo junto, por ejemplo, un círculo con un triángulo de una manera, voy a tener una forma, pero no sé si voy a poder nombrarla. O si tengo una forma más irregular, imagínense que esa forma de cuadrado o círculo con triángulo, no me acuerdo lo que dije, unen un círculo y un triángulo, y lo estiran, y lo giran, y eso le pegan con un martillo y queda una forma extraña. Bueno, eso sigue siendo una forma, está dentro del universo de la forma. Por eso no tiene otra característica. Iluminación natural, porque podría tener una iluminación que no corresponda con el mundo real, entonces podría ser independiente del color. Si pensamos en el color, y este también es un tema más complejo, pero vamos a verlo lo más eh, sintético posible. El color es la manera que tienen los objetos de reaccionar ante la luz. Depende del material de los objetos. Depende del material que tengan, van a absorber determinada longitud de onda y van a devolvernos una cierta frecuencia que nosotros vamos a interpretar con los ojos como un color determinado. Esos colores están asociados y están organizados en este tipo de formas que seguramente conocen, que son los distintos círculos cromáticos. Hay distintos a lo largo de la historia. Hay algunos más y algunos menos conocidos. Pero esta relación de la luz y el color es como el de lo más, digamos, aceptado. Y tenemos estas relaciones, por ejemplo, si ustedes ven este círculo que tienen acá, podemos encontrar asociaciones entre distintos colores que vemos acá en este círculo, de distinta manera. Por ejemplo, si yo puedo ver colores que estén opuestos en este círculo, van a tener una determinada relación. Si están uno al lado del otro, van a tener otra relación con respecto a cómo lo miramos, ¿sí? Cómo van a reaccionar uno al lado del otro. Y si tienen mayor o menor grado de luminosidad, o sea, si es más claro o más oscuro, va a tener también otro tipo de reacción con respecto al ojo y con respecto a lo que estamos mirando. ¿Sí? No va a ser lo mismo mirar no sé, un cuadrado enorme de un color verde y un cuadrado chiquito del mismo color verde. Va a ir variando la forma de percibir lo que tenemos. Y hay muchísimas formas de asociar estos colores, y están las triadas, por ejemplo, y los complementarios, los adyacentes, pero no vamos a meter tanto en eso, sino que lo vamos a ver de una manera como mucho más sencilla para podernos verlo ahora en el tiempo que tenemos en este taller. Composición. La composición es algo relativamente sencillo, tiene que ver con el orden. ¿En qué orden están organizados los elementos que estamos mirando en el cuadro? O el objeto que estamos mirando. ¿Cómo se compone eso? O sea, ¿tiene muchos elementos o tiene un solo elemento? Si tiene muchos elementos, ¿son de distinto tamaño? ¿Son del mismo tamaño? Si son de distinto tamaño, ¿cómo están organizados? Hay algunos que estén más arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha, más cerca nuestro, más lejos nuestro. Hay una combinación de formas que tiene que ver con cómo vamos a interpretar esos objetos. Estoy mirando un segundo el chat. Si puede ser que se haya cortado un segundo. Ahí, sí. Bien. Y obviamente la composición también se combina con los otros elementos plásticos. Siempre todo esto es todo al mismo tiempo y todo es en combinación. Es difícil encontrar ejemplos donde lo veamos aislado. Y por último, la textura, donde nosotros podemos encontrar una situación como visual que nos acerca a una sensación más táctil. Nosotros podemos ver a través de una representación de la textura un acercamiento a otros sentidos. Puede ser, por ejemplo, al sentido del tacto, o al sentido del olfato, o al sentido del oído. Si uno representa, por ejemplo, no sé, muchas monedas de metal cayendo en el piso, y el metal está representado de una manera que sea
más tangible, uno puede sentir como esa sensación de sonido agudo de cuando cae el metal, por ejemplo. O representar una textura de un árbol es como más rugoso, más cálido, uno puede casi como imaginarse por asociación cómo sería tocarlo. ¿Sí? Entonces, esta idea de la textura, que básicamente es un cambio en la superficie, que lo reconocemos porque uno incide la luz en ese plano. Si, no sé, si ustedes ven un plano que tiene algo hundido, ese hundido en el plano, si se repite mucho, va a pasar que la luz no va a influir igual en ese plano que cuando tenga agujeros, ¿no? Por ejemplo, si piensan en eso, en un rayador. Entonces, vamos a ver que en ese plano de metal liso va a ser más brillante, los agujeros van a ser más oscuros porque ahí la luz no va a llegar con tanta facilidad. Entonces tenemos estas 4 elementos. Tenemos la forma, el color, la composición y la textura. Ahora, ¿qué nos estaría faltando? Dentro de otras cosas, ¿no? Porque ya sé que algunos deben estar preguntando, pero ¿qué pasa con el marco? ¿Qué pasa con el tiempo? Hay muchas otras, pero vamos a empezar por estas. Los elementos icónicos. Los elementos icónicos, de vuelta, es una lista muy grande, porque depende de la imagen que estemos mirando, pero básicamente es lo que nosotros reconocemos en el cuadro. O sea, sea figuras, o árboles, o animales, o hay arquitecturas. Lo que nosotros podemos llegar a reconocer y que podemos asociar con nuestro conocimiento personal o con nuestro universo cultural. O sea, sería el contenido del cuadro si fuera un contenido figurativo, por ejemplo. Figurativo sería lo contrario de abstracto. O sea, cuando nosotros encontramos figuras en el cuadro. Vamos a hacer el primer ejemplo, la primera prueba de análisis. Y vamos a empezar por lo más sencillo, que es mirar el cuadro. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es mirarlo. No sé si alguien ya lo conocía. Es un cuadro de Goya. De 1814. Se llama el 3 de mayo de Madrid, o los fusilamientos, como se puede decir de las dos formas. Y tiene esta característica, está pintado con óleo sobre tela, y mide, ahí pueden ver al final, 2,68 por 13,47. O sea que es un cuadro grande. ¿Sí? Ahora, si uno ve una imagen completa, terminada, hay una cierta cantidad de elementos que van a surgir al mismo tiempo. Entonces, ¿qué miramos primero? Al principio, se mira todo junto, no hay otra forma. Entonces, el primer acercamiento a una obra siempre va a ser emocional y afectivo, si quieren, porque es lo primero que vamos a ver, es lo que vemos. ¿Sí? Cada uno va a ver algo diferente y a cada uno le va a impactar algo diferente. Acuérdense del primer juego de buscar colores marrones. Bueno, cada uno va a buscar acá eso que le haga algún tipo de resonancia en su propia experiencia. Entonces, yo no sé qué es lo que va a ver cada uno, pero vamos a tratar de empezar a buscar elementos lo más objetivo posible. ¿Sí? Vamos a tratar de encontrar dentro de la imagen estos elementos plásticos y después icónicos, que todos estemos de acuerdo, estamos mirando lo mismo. Bueno, después, ¿con qué lo asociamos? Eso uno puede llegar a discutir y cada uno puede tener una postura. No hace falta que todos se lleven como la misma conclusión. Pero sí es importante conocer un poquito el contexto de la producción del cuadro. Como les dije, este es un cuadro de 1814, es de España. Ahí me están diciendo sobre la luz. Ahora vamos a hablar bastante de la luz. Pero primero les quiero dar un poco de contexto y empezamos ya con el análisis de los elementos plásticos. Tiene que ver con un momento histórico específico de España. España estaba con un momento de invasión del ejército francés. No sé si alguien se acuerda la historia. Y el 2 de mayo, un sublevamiento del pueblo de Madrid. Y este es el cuadro del día después, de cuando el ejército francés toma represalias sobre los rebeldes y hacen estos fusilamientos.
Eso es como el contexto histórico, muy básico. También tenemos un contexto cultural, que es el romanticismo, que va a ser como este movimiento de muchos países europeos y también americanos del siglo XIX, que va a estar en contraposición a otro movimiento, o sea que nosotros vamos a hablar un poco más de historia de la cultura, de historia del arte, como para poder ver bien dónde estamos situados, que va a estar en contraposición a un movimiento que se llamó el neoclásico, que tenía que ver con una vuelta a los valores grecorromanos y una mirada sobre la razón como una justificación de todas las cosas y un proyecto a futuro que va a estar desarrollado por la Ilustración, que va a basar la razón en esta idea de el progreso, el infinito de la humanidad, basado en la razón, como la diosa razón, como para justificar el accionar de la humanidad. Como ellos planteaban que a través de la razón se iba a llegar a un progreso cada vez mayor y el, el mundo iba a conocer como cada vez mayores beneficios a través de esa razón y cada vez iba a ser más igualitario, iba a haber más libertades, etc. Los románticos se van a oponer a esta idea de la razón como justificadora del mundo y van a plantear también que además de la razón están las emociones y los sentimientos, y esos sentimientos y emociones también van a dirigir las acciones de las personas. Y van a tener esta vuelta como a mirar las leyendas y a mirar la historia, tener una especie de teatralidad en la representación, y así Goya va a estar como dentro de ese movimiento, va a tener como su propia visión, y va a representar esto que es algo que pasó en el momento. Él fue como testigo, ¿sí? Entonces podríamos ver casi como una obra casi fotográfico documental, como algo como casi un policial, ¿sí? Ese es un poco el contexto. ¿Sí? El museo ahora está en el Museo del Prado. Si a alguien le interesa más sobre la obra, puede buscar en la página del Prado de Madrid, está muy bien explicado. Ahora, dentro de los elementos plásticos que nosotros vimos hasta ahora, teníamos la forma, el color, la textura y la composición. Si quieren empezar por orden, dentro de las formas, nosotros podemos encontrar, son figuras humanas. ¿Sí? ¿Alguien puede encontrar alguna otra forma más reconocible? Hay un cubo, muy bien, sí, Beatriz, ¿no? Hay un cubo amarillo acá en el centro abajo de la composición. Ahora vamos a volver sobre eso. Tenemos, ¿qué otra cosa podemos hablar de formas? Fíjense, tenemos esta montaña que está acá, o esta loma que vemos acá, que es una forma triangular, ¿sí? Que también coincide con este foco de luz, que es este cubo. O sea que las formas, al tener formas orgánicas, por ahora tenemos formas que son bastante cerradas. Si quieren ver un detalle, ven que la forma no se contamina con el fondo, en el sentido que el color no pasa de un plano al otro, sino que cada color está encerrado dentro de cada una de las áreas, aunque, por ejemplo, dentro de la cara es difícil encontrar un lugar donde termine una zona de color y donde empiece otra, o sea que hay una combinación entre estas formas más cerradas y más abiertas. Después podemos empezar a ver, dentro de los elementos más icónicos, ahora vamos a ver esto, la dirección de la línea de la cabeza y de la luz, sí, muy bien. Ahora cuando veamos composición vamos a hablar de eso. Pirámides al fondo en las torres. Sí, tenemos toda esta arquitectura que vemos en el fondo, que depende de... Hay estudios que dicen, como esto es de 1814 y la ciudad cambió, hay distintas interpretaciones sobre qué parte de Madrid es. Pero podemos ver una forma arquitectónica, ¿sí? Y una forma orgánica. Los personajes, la arquitectura y parte de la naturaleza. No hay mucha descripción de la naturaleza, es como
una forma casi abstracta, este triángulo que estamos viendo acá, lo mismo en el suelo, no hay demasiada información. Tenemos como estos recortes de luz y sombra, ¿sí? Y ahora vamos a meternos en el color un poquito más sobre las formas. Fíjense que todos estos de acá, estos personajes, con este personaje están con los brazos abiertos, y estos de acá, si lo miran, tienen como una cierta como unión, por una cuestión de asociación, de superposición de planos. Es como que uno está por encima del otro, pero si ven como el contorno, es como que se van como unificando en una sola forma, como una especie de círculo. O cuadrado, no importa en sí la forma específica, no tiene importancia, pero sí que es una forma como unificada. Entonces, si esto es una forma unificada, podemos pensar, bueno, pensando en el método que empezamos, el de permutación, ¿qué cosa no es esto? O sea, si están todos juntos, ¿qué cosa no es? Entonces, no están todos separados. Si están todos juntos, a lo mejor el estar todos juntos es una parte del mensaje. ¿Quiénes están todos juntos también? La parte opuesta. Tienen los soldados franceses, estos son los rebeldes españoles. Los soldados franceses, ¿en qué posición están? Fíjense, ven que están todos de espaldas, y tenemos a estos personajes acá, que están todos de frente, o podemos ver casi 3/4, podemos verle bien la cara a cada uno, ¿ven? Y en este lado no podemos verle la cara a ninguno. Es más, si se fijan la forma de la realización de cada una de las caras de los militares, todos tienen como esta forma tipo muy parecida, casi icónica, esta forma como casi como de máscara, no está dibujada una cara. La diferencia de los rebeldes, cada uno tiene una cara específica, con una expresión específica, como cada uno es una persona específica. Y en este caso es como que cada uno de los soldados no es una persona específica, sino es un conjunto de soldados. ¿Por qué es un conjunto de soldados? Porque no podemos identificar a cada uno, no sabemos quiénes son, no sabemos lo que sienten. En este caso sí, es como bastante claro el tema de qué es lo que está sintiendo cada uno. Pero ahora vamos a ir cuando veamos los elementos icónicos. ¿Qué pasa con el tema del color? Ahí estoy leyendo el chat. Bien, sí, buenísimo. Fíjense, ¿qué colores hay? Tenemos toda una serie de colores de vuelta marrones, ¿sí? Pueden ser color tierra, pueden ser derivaciones del ocre. Hay un tono amarillo, hay un blanco, tienen rojo por la sangre, pero si lo piensan no es un rojo muy saturado. Igual que este verde que tienen acá, o este gris que tienen acá, que tiene una tonalidad medio azulada, pero tampoco es tan claro. O sea que digamos que los colores no son muy saturados, o sea, no están cerca de los colores puros, sino que son colores que están muy mezclados hasta lograr colores terciarios o colores más cercanos a los colores tierras. ¿Qué pasa con la iluminación? Como está, no me acuerdo quién había dicho, la iluminación sale de este cubo que está, esta lámpara que tienen acá, y enfoca directamente a los personajes que están a punto de ser fusilados, a los que ya fueron fusilados, y hay una penumbra que les da a los que van a ser fusilados. Tenemos estos 4 grupos en total. Entonces tenemos esta iluminación que va a ir irradiando la luz en forma circular, y va a ir como marcando la escena, que es lo importante para mirar. O sea, acá, ¿cuál sería el foco principal o qué es lo que les parece más importante para mirar según la luz? Bueno, el tema de la teatralidad, sí, lo van a tomar en realidad el romanticismo, pero también tiene que ver con el barroco. Muy bien, no sé quién lo dijo, pero fíjense que acá lo que están haciendo es marcando algo que resalta sobre otra cosa. Si se fijan, por ejemplo, si quieren ver con respecto al color, qué cosa está delante, qué cosa está atrás, miran solamente a los personajes que están acá y el fondo, este edificio que parece un edificio de gobierno.
¿Qué relación hay entre el fondo del cielo negro y este color? ¿Qué relación hay entre esta loma que está acá y estos personajes? Ven que el contraste es muchísimo más fuerte acá, y el contraste acá es como muchísimo más débil. Entonces, al hacer esta oposición de planos de contraste, el autor lo que hace es llevar la mirada a un punto, hacer que algo resalte más que otra cosa. Entonces, al resaltar más, está dando importancia que a lo mejor lo más importante del cuadro está pasando acá con estos, por ejemplo, en esta ventanita que está acá, pero es poco probable. ¿Sí? A lo mejor, no sé, la historia real está pasando dentro de esta torre, pero es difícil de justificar. Ahora, ¿qué pasa con la composición? Nosotros tenemos, es un rectángulo tapaizado. En este punto de acá, esta forma entera de acá, hay como un gran centro de atención, hay como una especie de triángulo acá, que se va formando con la loma y con esta diagonal de luz y sombra, que va a dar justo a todo este foco de los personajes que están disparando, y que van a ir con estas bayonetas, que son rectas, que son como si fueran líneas rectas, que apuntan a este centro que vemos acá, de los personajes implorando que no les disparen. Entonces nosotros podemos ir viendo distintas agrupaciones de personajes y de elementos que tienen una forma, y esa forma apunta en una dirección. ¿Sí? No es casual, digamos, que haya esta contraposición de elementos y que todos vayan llevando la mirada hacia un punto. También podríamos hablar de la regla de los tercios en fotografía, que es una forma de subdividir el plano de una manera que quede armónica, o de la regla de oro, o del número de oro, que es este número que se utilizaba, o que se descubre en el Renacimiento, y que se descubre se fue usando en casi toda la historia de la humanidad, en el Partenón, en los egipcios, que es esta forma de segmentar una medida de una manera que quede armónica para el ojo y que tiene una fundamentación en la naturaleza, en unos crustáceos, unas formas de crecimiento, incluso del cuerpo humano, también está ahí. Sí, pero tampoco quiero que nos vayamos tan específico. Y por último, la textura, que si ustedes lo ven, no es un cuadro, vamos a verlo un poco más cerca. Estoy leyendo lo de la postura de las piernas de quienes atacan y de sus sombreros. Claro, sí, también resalta la luz eso, correcto. Ahora, fíjense, por último, y después vamos a ver los elementos icónicos, que un poco ya hablamos. ¿Cómo es la textura? Fíjense que nosotros podemos llegar a ver algo de la pincelada, que es como bastante marcada. O sea, no es un plano liso de color, como el círculo rojo que les mostré al principio, sino que nosotros podemos ver cómo está construida cada una de las zonas de color, cómo fue colocado el color, qué dirección tiene cada pincelada, y eso nos da una sensación como de movimiento, por un lado, como de inestabilidad, y podemos ver distintas formas de aplicar el material según la zona donde estemos mirando. O sea que hay mucho trabajo de textura que nos lleva a una situación más táctil, como habíamos visto antes, una situación más que involucre otros sentidos. O sea que podríamos hablar de esta intención de llevar al público, perdón, a involucrarse más con la obra. ¿Sí? Digamos que es una cosa más cálida. ¿Sí? Ahora, por último, si pensamos en los elementos icónicos, o sea, qué es lo que podemos reconocer, dijimos, ya lo estuvimos hablando, tenemos 3 grupos de personajes del lado izquierdo y un grupo del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos, todo este grupo está avanzando hacia la luz, en este caso, los personajes que están enfrentando la luz en este momento, que son los que están más iluminados, que tienen esta figura central con los brazos abiertos, y este último grupo que son los fusilados, que ya pasaron por acá y ya no los está iluminando la luz. Y por último tienen los soldados, que están a contraluz, ¿sí? Que están en la oscuridad,
y que no podemos ver sus caras. Por las posturas, bueno, yo podemos entender que esta gente está desesperada, ¿sí? Y los soldados, ¿sí? Por la postura también del cuerpo, postura como más rígida, ¿sí? No nos da una sensación demasiado de arrepentimiento o de duda o de humanidad. Es como es casi una sola cosa compacta que está ejecutando un acto mecánico. Incluso se unifican por el color y por la textura del material. Si se fijan en la forma de pintura del brazo, ¿sí? Y de la ropa en los soldados y en los fusilados, y en los que van a ser fusilados, es un poco distinta. Perdón, ya vuelvo. Ahí está. Es como que todo va como llevando a esta oposición entre estas dos opciones, entre los que están asesinando, entre los que están fusilando entre el ejército francés y los rebeldes españoles. Si pensamos el tema de la luz y con qué podemos asociar el tema de la iluminación, si piensan y se acuerdan en el contexto del romanticismo y la posesión a la ilustración, y si podemos pensar, la ilustración viene del iluminismo, de la luz, y se asocia siempre con la luz de la razón, por esta razón, esta luz que se volcó sobre la Edad Media y sobre el oscurantismo y sobre la Edad Media, básicamente. Podríamos pensar también que hay un comentario sobre eso, piensen que los soldados son franceses, y puede ser que estén como asociando como esta idea de la Revolución Francesa a una contradicción con la idea de la ilustración como esta idea de progreso infinito de la humanidad. Ahora, con respecto a los elementos icónicos, nosotros lo que podemos hacer es contrastarlos con nuestras propias posibilidades y expectativas respecto a nuestra propia cultura. Entonces, a lo mejor cada uno acá podría asociarlo con otro tipo de situación que no sea la que estamos viendo históricamente. Eso siempre es válido. Quería usar este cuadro al principio porque tiene elementos icónicos muy, muy claros, y ahora vamos a empezar a ir viendo imágenes que no tienen elementos icónicos tan obvios o tan fáciles de reconocer, por lo menos al principio. Este cuadro que vamos a ver acá es un cuadro de Picasso. Seguramente conocen a Picasso, que trabajó en una vanguardia que se llama el cubismo. Este es un cuadro de los principios del cubismo, y también es un óleo sobre lienzo. Es una pintura mucho más chica que la anterior. Acuérdense, la anterior medía casi 3 metros por 2 metros y pico. Esta es una pintura de 53 por 60, es medio metro, por un poquito más. Se llama La Fábrica de Horta, tiene distintas traducciones el nombre. Es de 1909, ya estamos un poquito más cerca del siglo XX. Y estamos viendo algo completamente distinto de lo que veíamos antes. Es una pintura, ¿sí? O sea, eso tiene en común. Hay elementos reconocibles. Si se fijan, hay como este tipo de cuerpos geométricos. Este que estamos viendo acá. Hay unos árboles en el fondo que están como simplificados. Y el contexto de este tipo de imagen, como les decía, tiene que ver con el cubismo, tiene que ver con una forma de interpretar la realidad diferente a lo que se venía haciendo hasta ahora. Nosotros, en la historia de la pintura, historia del arte, hasta el siglo XX, se fue como interpretando la realidad y utilizando imágenes para
para hacerlo, llevando una especie de camino más o menos constante. ¿En qué sentido? Hay una cierta cantidad de reglas que no se rompían, que en las vanguardias del siglo XX se van a empezar a romper, y que tiene toda una explicación. De vuelta, teóricos se discuten sobre las explicaciones, hay muchas. El cubismo en particular tiene que ver con las invenciones y descubrimientos de la época, tiene que ver con la invención de la fotografía, que va a permitir otro tipo de exploraciones en la imagen que no van a tener que ver tanto con la exactitud visual o la imitación de lo que están mirando. Va a haber acceso a otro tipo de producciones culturales, como el arte africano y el arte de otros lugares lejanos que no se conocían hasta el momento, aunque en ese momento no se consideraban como arte con el mismo nivel que el arte europeo, sino que se consideraban como un arte primitivo europeo, como un estado anterior europeo. Pero los vanguardistas los tomaron, no solamente los cubistas, también los expresionistas o los fauvistas, y sacaron ideas de ese tipo de producción artística, tanto ideas estéticas como ideas simbólicas, y lo aplicaron al arte europeo. En el cubismo es muy conocido por introducir toda una serie de modificaciones en la forma de ver y en la forma de representar. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían, digo, eran Picasso y Braque al principio, después se fueron sumando otros artistas. Era plantear otra manera de representar que no tuviera que ver con la perspectiva. La perspectiva es un invento del Renacimiento para tratar de imitar la realidad de la forma más parecida a como lo vería el ojo. ¿Se imaginan? Están parados, están mirando algo fijo. La forma más parecida a representar eso es con la perspectiva, que es una forma de dibujo, que para los que ya lo saben es muy claro, para los que no lo saben es una forma de representación, o sea, es una forma de dibujo que se basa en unas guías con puntos de fuga, es un punto para el cual todos los planos que están paralelos van a ir fugados hacia ese punto, o sea, que se van a ir achicando hacia ese punto, y hay es una forma de ordenar el espacio desde un punto de vista. ¿Sí? Entonces, al plantearlo, el resultado queda algo muy similar a lo que uno ve. Obviamente con diferencias, por ejemplo, que no se mueve, que tiene otro tamaño y tiene otro color, y que al compararlo con una fotografía, uno puede pensar que la fotografía es como mucho más objetiva que la pintura, por lo menos al principio de la creación de la fotografía. Pero con el tiempo se fue aclarando que obviamente la fotografía también es un lenguaje visual y se puede modificar. No es tan objetivo como se plantea al principio. Pero esas opciones, esa situación, fue permitiendo que algunos artistas produjeran otro tipo de reflexiones sobre la imagen. También asociado con, no es algo que inventaron los cubistas, sino ya venía toda una historia de los impresionistas y los postimpresionistas, ya incluso anterior, los románticos, de la Croa, de trabajar la imagen de una cierta manera que tenía que ver, por ejemplo, y ya vamos a empezar acá con estos 4 elementos que dijimos antes, que tienen que ver con sintetizar la forma. Si se fijan acá, hay elementos reconocibles. Vamos a encontrar acá, como dijimos antes, esta forma que no sé si es un cubo, es más como un paralelepípedo. Estos cubos acá en el fondo. Acá, en esta especie de suelo, que no podemos identificar bien qué es, no se llegan a formar figuras. Ven acá hay como una especie de triángulo que se levanta. Este plano de acá parecería que está por encima de esto, y esto parecería que puede dar la vuelta, acá parecería otra figura. No es muy claro, ¿sí? Es casi como que esto fue una sola cosa, y esto no se entiende bien si está por delante o si está acostado. Es una imagen que tiene como, desde el punto de vista de la forma, formas cerradas. Ven como este cuadrado rectángulo negro que está acá justo en el centro de la imagen, un poquito abajo. Estos triángulos que estamos viendo acá son formas cerradas, y dentro de esas formas cerradas tenemos estas formas internas que son más abiertas,
ven este pasaje, por ejemplo, entre este tono más cálido y este tono más frío, no hay un punto intermedio tan claro como los límites de la forma. Es como que cada uno de los planos está bien delimitado y hay sectores, por ejemplo acá en el cielo, que son más abiertos. Pero en general, regulares y irregulares, sí, totalmente. En general, es difícil encontrar un área donde no haya una forma como esbozada. Salvo en este sector de acá, que es un poco más sutil, pero en casi todos es como muy claro, como la superposición de formas y lo lleno que está el espacio. Después, si pensamos, por ejemplo, que esto es una fábrica, ¿sí? ¿Cuál sería la fábrica? Sería como este cuerpo que está acá con la chimenea, ¿sí? O estos cuerpos que están por acá. Esto ya no lo podemos reconocer tan fácil. Si esto es la fábrica, ¿no? ¿Qué es lo que no sería? Y volvamos de vuelta al mismo método. ¿O qué le faltaría? Sigamos avanzando. Tenemos la forma. Pensemos en el color. En el color, en contraste con el anterior, ya hay una paleta de color un poco más amplia y encontramos colores más cálidos, ¿sí? Colores más naranjas, rojizos y amarillos, y colores más fríos, más grisáceo verdoso, grisáceo más azul. Ahora, ¿qué pasa con la iluminación? Ya tenemos algo raro. Si se fijan, en esta torre, del lado derecho tenemos este plano más naranja, que también es más claro, y de este lado tenemos este plano más oscuro. O sea que uno podría pensar que la luz viene de este lado. Ahora, si vamos acá, pasa al contrario. La luz viene de este lado y de este lado es más oscuro. Si vamos acá, la luz viene de este lado. Entonces, si vamos acá, la luz viene de este lado, igual que acá. Y si vamos acá, la luz viene de este lado, igual que acá. Entonces, a medida que empezamos a ver por partes, empezamos a notar que la relación con la luz es algo raro. O sea, no se corresponde a una sola iluminación. Y hasta ahora, hasta este momento en la historia, siempre que había una representación visual, la iluminación era una sola. Todos los elementos del cuadro estaban en relación con esa iluminación, no con varias. Lo que van a hacer los cubistas, que van a estar influenciados por este pintor postimpresionista que era Paul Cézanne, que ya empezaba un poco a ver esta posibilidad, utilizar varios puntos de vista, como varias perspectivas, con esta simplificación de la forma que hablábamos antes, y eso, trabajarlo con varias iluminaciones, porque al plantear que son varias perspectivas, uno se puede imaginar, estás mirando el objeto de distinto punto de vista. Entonces, si estás en distintos lugares, a lo mejor la iluminación cambia. Entonces, lo que están haciendo es representar distintas iluminaciones, como si hubiera dos soles en este lugar, al mismo tiempo. Entonces, están como representando como una simultaneidad. Algo que en pintura no se había hecho hasta ahora. ¿Qué pasa con la composición? Si se fijan, es como mucho más fuerte, o saturada, o compacta la forma de abajo, y se va achicando hacia arriba, es una forma piramidal. ¿Bien? Y esta forma de acá es un poco más, digamos, en segundo plano. Todos los objetos están como muy cargados de contraste en este triángulo o pirámide, y hay como un poco espacio como para transitar. Es como no es muy claro como la profundidad. Es como que si pensamos en distancia ilusoria, siempre es una ilusión, la distancia, es como que este cuadro hace que sea más cercana a nosotros, esa profundidad. Es como que casi no hay espacio, como que no hay lugar como para moverse, como si todo estuviera como apretado.
Por respecto a las texturas, es interesante en el sentido de que todo más o menos tiene el mismo tratamiento. Se ve la pincelada, hay algunos sectores que son más planos que otros. Pero el cielo, si se fijan, las plantas y la chimenea tienen un tratamiento bastante similar. Es como que si todo fuera la misma, todo estuviera construido con el mismo material, o táctil, de una manera táctil sería similar. Como si sería lo mismo tocar las nubes o las paredes de la fábrica o los árboles. Es como una visión, como todo es lo mismo. Y ahora, si pensamos en los elementos que podemos reconocer, yo les decía, bueno, ¿qué no es esta fábrica? Puede ser un montón de cosas que no estemos viendo acá. Pero si el autor dice que es una fábrica, a lo mejor uno puede pensar, bueno, ¿cómo son las fábricas? ¿Vieron alguna vez una fábrica? Hay algo que le falta a esta fábrica para hacer una fábrica tradicional. Más allá de la simplificación de la forma, ¿no? Incluso acá atrás, ¿ven? Que supongo que debe ser la parte de la ciudad. Hay dos cosas que le faltan. No tiene ninguna ventana y hay algo más. Muy bien, no tiene entrada, tampoco tiene salida. ¿Y qué más falta? Si hay una fábrica, ¿quién está en la fábrica? Hay alguien trabajando, a menos que sea un domingo. Pero es raro también que no hay nadie en la calle, no hay nadie dentro de la fábrica, no hay nadie. Solo tenemos la fábrica, solo tenemos esta sucesión de formas, no hay personas, no hay aberturas. Lo único que tenemos similar a una especie de abertura es este rectángulo negro que está acá, que si lo ven es un poco raro con el tema de ángulos, es como que casi ven que los ángulos acá son más agudos, acá es recto, entonces es como que se despega un poco del plano donde está. Entonces a lo mejor esto podría ser una especie de puerta o ventana, pero es negra, no nos deja ver nada, entonces es como una especie de o ventana o puerta cerrada, que es casi como más como asfixiante. O sea, la única posibilidad de salir es esto, y no se ve nada, y está cerrado. Entonces, por todas estas características que dijimos, uno puede pensar como que en este mundo que está planteando Picasso, que tiene que ver con lo fabril, con la fábrica, por el título de la obra, hay como una opresión. Esta opresión la vemos en todos los elementos plásticos que estuvimos catalogando, los elementos icónicos. No hay como una ventana, no hay una puerta, y no hay ninguna persona. Y al no poder encontrar como los límites muy fácilmente de los marcos del cuadro, uno podría pensar como que esto continúa a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo de la imagen y que solamente estamos viendo un recuadro, un recorte de esta realidad. Entonces, al plantear algo así, uno podría pensar que uno estaría dentro de ese posible espacio, podría ser como espectador parte de ese posible espacio, y de esa manera te incluiría como en el cuadro. Entonces acá hay toda una serie de asociaciones que podemos hacer con estas piezas, aunque no sea una imagen como tan claramente reconocible, sin llegar a ser una imagen abstracta. Y ahora vamos a ver un poco esto de la abstracción, que hay algo de abstracción acá, sin llegar a ser abstracto todavía. Ahí me dice, puede ser la fábrica vista de atrás, puede ser, sí, pero igualmente es como que no hay ninguna abertura en ningún lugar, es raro. Entonces decía que sigue siendo figurativo, porque tiene elementos reconocibles, pero a lo largo de las vanguardias se tomó estos avances del cubismo, de la síntesis, como para desarrollar esta idea de lo plano de la pintura. ¿Sí? Y se llegó, por ejemplo, a este tipo de situaciones. Esto ya es otro contexto, estamos en Rusia, ya. Esta obra se llama Cuadrado Negro, es de Casimir Malevich, y ya es un poco posterior, de 1923, también es óleo sobre tela, y mide un poco más, es 106 por 106, un poquito más de 1 metro. Acá, el contexto tiene que ver con la cultura rusa, por un lado,
Ya estamos en la Unión Soviética, la revolución fue en 1917, Malevich ya venía trabajando de antes, pero hay todo un contexto cultural en Rusia que va a estar como en comunicación con Alemania y con París en la primera mitad del siglo XX, que va a tener una gran producción cultural que va a estar como muy en diálogo con las vanguardias. Ellos tienen contacto con los postimpresionistas, tienen contacto con los cubistas, conocen las vanguardias. Hay toda una serie de vanguardias en Rusia, como los rayonistas, después los constructivistas, y variantes de ese tipo de vanguardias. Esta vanguardia se va a llamar suprematismo y va a tener que ver con la sensibilidad plástica pura, como una especie de forma de volver a la esencia de la pintura. Lo que estamos viendo, si pensamos en este sistema de análisis que veníamos practicando, es como muy similar al primer ejemplo que les di del círculo rojo, pero como cuadrado negro. Todo lo que estamos viendo acá de craquelado es el craquelado de la pintura por el tiempo, no es parte de la obra, pero se podría analizar como parte de la obra, aunque por escritos, y si ustedes investigan un poco en la historia de la pintura, no era parte de la intención del autor que se craquele, digamos, o sea, pero no hay tanto, no hay registro, puede ser más como un error de ejecución. Y sí, más que nada, si uno podría plantear, bueno, ¿qué forma es? Es muy sencillo, es un cuadrado negro. ¿Qué color es? Es negro. ¿Qué composición tiene? Está centrado en el medio del lienzo. Textura tiene, en este caso tiene una textura de craquelado, o sea que podríamos interpretar que tiene un tiempo determinado. ¿Sí? No es una obra contemporánea, sino que tiene un tiempo suficiente como para que se rompa, se rompa el óleo por algún tipo de defecto en la manufactura, o utilización de algún barniz que sea de mala calidad, o algún tipo de mezcla de pinturas o de colores que por el tipo de combinación de pigmentos genera esto. Ahora, icónicamente, ¿se puede asociar con algo? Y acá ya es más difícil. Acá estamos dentro del campo de la abstracción ya, de la abstracción pictórica, que ese es un poco el contexto, y dentro de las expectativas que ya se conocían de la abstracción, había un cierto manejo de las figuras en una composición determinada, con distintas variedades y variedades de colores y de texturas y de posiciones en el cuadro que acá Malevich no va a trabajar. Es como una síntesis total, es como decir, bueno, esto es como una especie de grado cero de la pintura, es como lo mínimo necesario como para que sea una pintura, y es como también plantear como una especie de nuevo principio o nueva libertad de posibilidad de ejecución, que es con figuras geométricas, que no es con una representación de la realidad, que tiene que ver con lo plano, tiene que ver con la bidimensión, con el alto y el ancho de la pintura, y con las posibilidades que tiene, por más limitada que sea en este ejemplo específico, las posibilidades que tiene este posible juego de imágenes. Y voy a plantear toda una serie de códigos de color y de forma que lo va a asociar a una poética determinada, que le va a permitir como desarrollar toda una obra en este sentido. Ahora, avanzando un poco más, estamos en 1917, avanzando en el sentido conceptual, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Primero, es una fotografía, no estamos viendo la obra original, estamos viendo una fotografía posterior a un hecho determinado. Y requiere un poquito de explicación el contexto. Es una obra de Marcel Duchamp, se llama Fuente, está firmada por R. Mutt, acá a la izquierda, no sé si lo ven. Y es una obra que se hizo en Nueva York, Duchamp es francés, lo hizo en una estancia mientras vivía en Nueva York, lo habían invitado para ser jurado en una muestra de artistas que supuestamente tenían como
prerrogativa para entrar, vos tenías que pagar una determinada cantidad de plata, y tenías que mandar una obra original, ya que ya has hecho vos, y podías entrar, serías jurado, y manda con un seudónimo este mingitorio, que es rechazado, y le dicen que es rechazado porque dicen, no es una obra de arte, sino que es fontanería, y no la hizo Mood, lo hizo el fabricante de mingitorios. Entonces, Duchamp, que va a estar dentro de otra vanguardia que se va a llamar el dadaísmo, y que va a tener toda una serie de expresiones y de posturas con respecto a la vida del momento, al arte del momento y a la crítica de las instituciones, va a plantear un montón de elementos con respecto a esta obra. Por ejemplo, va a oponerse, va a renunciar como jurado, va a hacer un escándalo en el lugar, van a hacer retirar la obra delante de todo el mundo en la inauguración, van a fotografiar la obra en un estudio de un fotógrafo conocido en el momento, en Stiglitz, en Estados Unidos, la van a publicar en una revista. Hay toda una serie de operaciones que tienen que ver con la publicidad de la acción, de esta acción de presentar este objeto. Y todo eso forma parte como de este universo de la obra, que solamente mirando la imagen es difícil de darse cuenta. Pero esta foto que estamos viendo específicamente, si se fijan, hay un mingitorio que está dado vuelta, está apoyado sobre una base, como si fuera una base de una escultura, o sea que tiene intenciones de presentarlo como una escultura, y está por delante, perdón, de una pintura, no se nota mucho acá, pero es una pintura que se conoce, y que habla de, o que se puede reconocer una forma similar a ese contorno del mingitorio. Ahora, ¿es una escultura? ¿Es una obra? O sea, es real que es fontanería, ¿sí? Que no la hizo Duchamp. O sea, eso es una crítica real. Pero lo que va a decir Duchamp es que no importa que Mood no la haya hecho, él dice, él la eligió. Y al elegirla, ya es arte, porque la elige el artista. Entonces va a plantear un nuevo salto, digamos, en la imagen, que tiene que ver con que no es algo que tiene que ver con lo representativo. Él no hace una copia de la realidad, ni siquiera hace una abstracción de la realidad. Y lo que va a hacer es tomar algo de la realidad y resaltarlo de alguna manera, cambiándolo de contexto, girándolo en este caso, haciendo intervenciones en otras obras, que lo va a llamar ready-made. Y este es uno de los ejemplos más icónicos. Y acá, esta obra la traigo porque justo es interesante como para confrontar con este sistema que les estoy proponiendo hoy. Porque si piensan en, por ejemplo, la forma, uno podría analizar la forma desde el punto de vista estético y podría pensar que son formas orgánicas, es una forma curva, es una forma que tiene una base más ancha, más fina, más piramidal. Si piensan el color, es un color blanco, la textura es lisa, como fontanería, y una composición, en realidad, en escultura no podemos hablar tanto de composición, podemos hablar en la foto, se quiere que está centrado y está puesto en un pedestal como presentado, como si fuera una escultura. Podemos hablar de lo icónico, podemos pensar en el objeto y podemos pensar en la función del objeto. Yo siempre la vi como vista de arriba, financió la Primera Guerra Mundial. Ah, están hablando de la anterior, perdón. Sí, los significados en realidad de la pintura anterior de Malevich son muchos, cada uno puede encontrar uno. Hay uno incluso que es racista, que se descubrió hace poco, unos escritos de Malevich, que él lo pone como un chiste, pero visto con los ojos de él es racista. Así que sí,
cada uno puede interpretar como lo que quiera. Yo les doy como la interpretación como aceptada institucionalmente, digamos. Pero volviendo. Icónicamente tenemos un migitorio, que es un objeto que no es un objeto artístico, que se usa para ir al baño, pero podemos preguntar, ¿quién lo usa? No es lo mismo que sea un inodoro o que sea un migitorio. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tiene una función específica para un género específico. Lo usan los varones. ¿Sí? ¿Por qué está puesto de esa manera? Ustedes saben que se utiliza al revés. El círculo donde va el caño de agua, que están viendo de frente, va contra la pared. Pues al ponerlo al revés, está alterando la forma original, por un lado, presentando otra forma, que es una forma que descubre el artista, digamos, ¿sí? Supongamos que nos tomamos la obra en serio y no pensamos que es una broma, que podría ser, o una protesta que podría estar en sincronía con el dadaísmo, ¿sí? Pero supongamos que también tiene una forma estética determinada. Este tipo de forma de curvas determinada es a propósito. Entonces hay como una especie de propuesta de enfrentar una forma femenina, orgánica, desde el punto de vista de la forma, con un uso masculino. Entonces uno podría empezar como a asociar con más elementos de lo que se ven a simple vista. ¿Sí? Voy a ir acelerando un poquito más porque estamos ya bastante avanzados de tiempo. Y vamos a seguir con la misma idea de esta hora. En la hora siguiente vamos a retomar. Acá, en el anterior teníamos un objeto que no pertenecía al mundo del arte y que se lleva a una galería de arte. ¿Sí? Acá, ahora volvemos a esta. Esto son como distintas escenas, digamos, de la misma obra. Es una acción que se basa en el 74, en una galería en Nueva York que se llamaba René Bloch. El autor es Joseph Beuys, era un artista alemán, hacía arte conceptual, escultura, instalaciones y acciones o performance. Esto es una performance, una acción, que tuvo una duración determinada, fueron 3 días en esta galería, que empezó en Alemania, en Düsseldorf. Él se toma un avión a Estados Unidos, lo van a buscar en una ambulancia al aeropuerto, a Kennedy, lo van a envolver en un material específico, que es ese que están viendo acá, que es lo que está envuelto ahí, que se llama fieltro. Lo van a llevar a una ambulancia, lo van a dejar en la galería, y lo único que él va a ver de Estados Unidos es el coyote. Es un coyote vivo que estamos viendo acá en las fotos. Se llama Yo amo América, a mí me gusta América, en realidad es I like America. A mí me gusta América y América, y yo le gusto a América. Y él lo que va a tener es toda una serie de objetos que va a llevar a la galería para interactuar con el coyote. Y se va a quedar 3 días conviviendo con el coyote, haciendo este tipo de acciones. ¿Cuáles son las acciones? Tocar un triángulo, por ejemplo. Había unas pilas de diarios de Wall Street Journal, que es un diario de economía muy famoso de Estados Unidos. Todos los días le daban copias de diario, y lo que sí era intercambiar algún tipo de comunicación con el coyote. Se iba a hacer este tipo de formas con el fieltro, iba a hacer como distinto tipo de acciones mínimas, ¿sí? Eso se registra, y cuando terminan los 3 días, él termina como casi teniendo durmiendo en el lugar del coyote, y el coyote durmiendo donde dormía él. Es como que hacen una especie de relación. Cuando termina, vuelven a envolver en el fieltro, lo llevan en ambulancia y vuelve a Alemania. Lo único que ve de Estados Unidos es esta situación.
Es como que él va a utilizar el fieltro como una especie de protección y de aislante, como para concentrarse solamente en eso. Ahora, este tipo de obra es súper compleja comparada con las anteriores, en el sentido de que tiene muchos elementos, tiene una duración, o sea que hasta ahora no teníamos una obra que tenga una duración determinada, tiene un registro que es diferente a la obra en sí, bueno, eso tiene en común con la anterior, en este caso estamos viendo el registro fotográfico, tiene elementos, objetos que tienen un uso determinado y que tienen una simbología determinada. Él va a plantear que la relación con lo animal, que es lo que estamos viendo ahora, esta relación entre lo humano y lo animal, él va a elegir específicamente al coyote, no a cualquier animal, y ahora podemos empezar a hacer esta comparación de formas y ya directamente con el cónico. ¿Por qué un coyote y no un perro? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial el coyote? ¿En dónde está el coyote? Está en Estados Unidos. ¿Qué relación tiene el coyote con Estados Unidos? El coyote tiene un vínculo simbólico muy especial para algunas tribus nativas de Estados Unidos y que los colonos exterminaron. ¿Sí? También el coyote parece que es originario de Eurasia, ¿sí? Que lo va a plantear así. Entonces lo toma como una especie de unificación entre Europa, Asia y América, en la figura del animal, y también como una especie de reconciliación del pueblo norteamericano con los pueblos originarios norteamericanos, a través de esta figura simbólica chamánica que era el coyote. Él tenía toda una situación como de investigación con la alquimia y con los ritos chamánicos. Él era docente y profesor de la Universidad de Düsseldorf y enseñaba un tipo de escultura social que tenía que ver con el tema de ritos y los símbolos. Y por un lado podría pensarse que tiene que ver también con el dadaísmo y con este tema de resignificar objetos, pero en el caso de Beuys, que estaba más en el grupo más como un grupo que se llamaba Fluxus, que también tenía incidencia del dadaísmo, pero tenía que ver más con las acciones. Beuys lo que va a tener es una mirada como mucho más simbólica y va a plantear como elementos propios y personales y autobiográficos en las obras. O sea, para entenderlo con un poco más de claridad, hay que pensar, por ejemplo, el uso del fieltro. Tiene toda una mitología personal. Él era aviador en la Segunda Guerra Mundial, lo derriban y cae en una zona en Crimea y sale muy mal herido y se rompe el cráneo y muchos huesos del cuerpo, entonces está a punto de morir y lo rescata una tribu de tártaros y lo curan. Y la forma de curarlo era envolverlo en grasa, y grasa animal, envolverlo en fieltro, este mismo fieltro, no el mismo específico, pero el mismo material que en la performance, y un chamán le hablaba como una especie de rito de curación. Y así como que lo mantuvieron hasta que lo pudieron ayudar y se salvó. Entonces él va a utilizar este tipo de materiales en sus obras con fines simbólicos y fines de comunicación. Entonces, de ahí si uno piensa, bueno, ¿cómo empezaba la obra con la ambulancia? ¿Por qué una ambulancia y no viene en una limusina, o no viene en un tanque, o no viene en un auto, no viene en bicicleta? O sea, cada elemento de la obra tiene un porqué y una significación. En este caso, la ambulancia tiene que ver con los enfermos, tiene que ver con la salud. Entonces, al empezar con eso, da el pie de que la acción tiene que ver con una cuestión más como simbólica de curación, aun por lo más extraño que suene como la conjunción de los elementos, ¿no? Acá podemos ver a Beuys interactuando con el coyote, acá están cada uno en su espacio, acá ya están los dos como mirando por una ventana, ¿sí? En distintas situaciones durante 3 días, que es lo largo que se le dio a la acción. Y de vuelta, la temporal, o sea, la duración, es algo que en artes visuales hasta ahora no se podía aplicar mucho, salvo en teatro o en cine, una vez que se inventó. Acá, en este tipo de obra,
es como una cosa intermedia entre el teatro y el arte visual, que son las acciones, que es algo que el artista va a hacer o por sí mismo o otras personas que él va a preparar durante un espacio de tiempo determinado, más allá del espacio que ocupe en concreto. Va a utilizar dos elementos, el espacio y el tiempo. Y vamos a ver ya, creo que ya estamos un poco con el tiempo, vamos a la última. Sí, no sé si ya están un poco cansados. Si se cataloga este tipo de obras, ¿cómo se cataloga? No sé si te referís a cómo se registra por video y fotos. Cataloga, no sé a qué te referís. Si querés decir qué tipo de obra es una performance o una acción. Estoy leyendo el chat. No, no, claro, yo lo que decía del urinar es la crítica que le dijeron a la obra por la cual la rechazaron, la crítica como oficial. En realidad, el arte conceptual es de la década del 60, la fuente es de la década del 10, así que no es conceptual, pero la idea del arte conceptual está ahí. O sea, como que el arte conceptual se basó mucho en Duchamp, pero no podemos decir que es arte conceptual porque todavía no se había inventado. Sí, es verdad que el mingitorio no estaba en un baño, o sea, pero tampoco se planeó para estar en un baño, sino que se planeó para que esté en una exposición con otras obras. Ahí está. Depende del tipo de obras, conviene tener un conocimiento previo, algunos no. O hay distintos grados de lectura de obra, se podría decir. Miren esta última que vamos a ver. Se llama Semilla de girasol, de un artista chino, se llama Ai Weiwei, del 2010, que se instaló, esta es una instalación, en la Galería Moderna del Tate, en Londres, y este es el espacio de la obra. Este es el público, directamente estamos en una escena cotidiana de la obra, y lo que estamos viendo son estas semillas de girasol. Este que se está sosteniendo es el artista, y todo el piso, lo que la gente está pisando son millones, creo que son 8 millones, de semillas de girasol hechas de porcelana, una por una a mano, con técnicas tradicionales de porcelana china. Esa es la obra. Entonces tenemos múltiples objetos, múltiples esculturas individuales que van a formar una especie de mar para pisar y recorrer en el espacio de un centro de exposición o una galería. Solamente, no hay nada más que eso. Entonces lo que tenemos es una obra que podemos pensarla de distintos planos. Tenemos la obra completa, que son todas las semillas juntas para que uno pueda pisar. La obra, las personas pisando eso, o sea que es la interacción entre las personas con esa propuesta de piso. Tenemos cada una de las semillas individuales, que son como estructuras individuales, y al mismo tiempo tenemos esta idea de la imitación. Tenemos por este sentido de que cada una de las semillas parezca una semilla real, y que sea tan clara ese parecido. ¿Por qué es tan parecido? ¿Por qué les parece que el autor va a contratar un montón de artesanos de una zona específica de China que por cuestiones del avance de la industria se quedan sin trabajo porque ese tipo de artesanía no se sigue consumiendo? Entonces lo que hace él es
con una cierta plata que tiene de la institución, contrata a esta gente para hacer este tipo de obras y reflotar un tipo de oficio perdido. ¿Por qué semillas? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué tantas? ¿Por qué en China? ¿Por qué no lo hizo en otro lado? ¿Qué tiene que ver China con la industria? ¿Con qué asociamos la industria y China? ¿Con qué asociamos la economía con la industria y con China? ¿Con qué tipo de producción? Vamos a hablar de producción en masa, vamos a hablar de alta tecnología. Entonces, allá tenemos un universo de expectativa que se puede como plantear. Tenemos el caminar, tenemos el pisar, tenemos lo táctil, tenemos esta sensación de ruido de ir pisando estas semillitas que son de cerámica, entonces van a ir chocando entre sí y van a ir generando como una fricción. Y no es lo mismo que pisando piedras en una montaña. Y tenemos esta sensación como de masividad, como de, son 8 millones, es algo lleno, ¿sí? Es un lugar enorme, lleno. Entonces tenemos una sensación de trabajo, puesto ahí, casi como oceánica, ¿sí? Una cosa como gigantesca. Y al mismo tiempo, una cosa muy, muy sencilla, que a simple vista no nos damos cuenta de lo que es, que tenemos que ver bien, bien de cerca para poder entender lo que es, e incluso si lo vemos de cerca, al ser tan parecidos, en la realidad nos podemos confundir. Entonces tenemos esta idea de lo imitativo de vuelta, pero también tenemos el tema del objeto, de Duchamp, de vuelta, y hay toda una serie de significaciones que están dando vueltas en esta obra que se pueden reflexionar. Y así como esta, hay muchísimas, yo elegí esta en particular, bueno, me parece que estaba muy bien como para cerrar la charla. Empezamos con una obra que es claramente figurativa, la obra de Goya. Empezamos a ir viendo cómo se iba como eliminando elementos figurativos con el cubismo, con la abstracción, y cómo se empieza a trabajar con los objetos, con las acciones, con elementos, con seres vivos, ¿sí? Como el coyote y el mismo artista. Y acá en este caso es un poco como una unificación de todo eso. Tenemos la imitación de la pintura, cada una está pintada a mano, ¿sí? Como la imitación en Goya. Tenemos este tema de objeto, como se usaba con el mingitorio de Duchamp. Esto también es porcelana, bueno, el otro es más losa, pero también es un sistema similar de construcción del objeto. Tenemos los personajes, las personas que están caminando, que el público también forma parte de la obra, como en el caso del coyote, el mismo artista formaba parte de la obra. Entonces me pareció interesante como para recordar un poco las anteriores. El hiperconsumo también, claro. Ahí estoy leyendo el chat, todo lo que quieran comentar lo pueden hacer por ahí. Y si quieren hacer preguntas, pueden hacer todas las que quieran por el chat. Creo que teníamos más o menos este tiempo como para la clase, creo que me fui un poquito más. Puede ser una crítica a la fabricación masiva o y el hiperconsumo, puede ser, o es un planteo de esos temas, y que cada uno pueda decidir si es una crítica o no. Ahí estoy leyendo, me están escribiendo sobre las interpretaciones, están muy buenas. Puede ser tranquilamente. Hay una interpretación que dice el autor sobre el tema de la semilla, que tiene que ver con algo simbólico de la
revolución de Mao con respecto a la semilla de girasol, que, bueno, en China hay una revolución cultural y dicen como que las semillas eran como la representación del pueblo para, para Mao. Entonces, un poco se supone que, como que ese sería como el universo cultural de simbólico de la semilla para esa cultura. Pero, de vuelta, no necesariamente nosotros tenemos que verlo así. O sea, cada uno puede interpretarlo según su propio conocimiento y experiencia. Ahora, si quieren saber más sobre el autor, es un autor muy conocido, tiene muchísima obra, mucho trabajo, estuvo hace poco en Fundación Pro acá en Buenos Aires, exponiendo esta misma obra y otras también importantes. Tiene toda una mirada muy interesante sobre la tradición y, las nuevas tecnologías. Es un autor muy interesante como para mirar. Y sí, el tema del trabajo artesanal y contrapuesto al trabajo industrial masivo es muy claro. Sí, estuvo preso. Sí, estuvo preso en China hace poco y si quieren ver, hizo un video musical tipo en TV, como contando su experiencia en la cárcel. Ahora vive en Berlín. Sí, publica muchísimo en Twitter, publica todo el tiempo. Ahora sacó una película hace poco sobre inmigración y ahora está por sacar un libro, creo que es una biografía. No estoy seguro porque hizo bastante nuevo. Bueno, básicamente eso fue el taller, espero que les haya servido, espero que les haya despertado un poco curiosidad por seguir investigando y seguir mirando obra. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharme.